Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Soy César Castañeda Guardián, doctor en educación, y hablemos sobre metodología de la investigación. El día de hoy, el tema que tenemos propuesto es instrumento de recolección de datos. Ajá. Pues vamos a dar inicio. Eh, en los capítulos de recolección de datos, la investigación no tiene sentido sin las técnicas de recolección de datos. Esto nos lo deja muy claro Sampieri. Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado y si bien cada tipo de investigación determina las técnicas que se van a utilizar, cada técnica debe establecer sus propias herramientas, instrumentos o medios que van a ser empleados. ¿Sí? Vamos entonces con revisión de la literatura en instrumentos pertinentes. La revisión de la literatura eh, que previamente debe de realizarse, ¿sí? Formulando el marco teórico, es útil para detectar conceptos, claves que se van a aplicar en el instrumento. ¿Sí? Surgen ideas sobre métodos de recolección de datos y sobre cómo se puede realizar el análisis, así como entender mejor los resultados, evaluar las categorías relevantes y profundizar en las interpretaciones. Ajá. Eh, Vamos a ir aquí igual ejemplificando con, primero, la identificación de las variables a medir y sus indicadores. Voy a irme obviamente a un tema de investigación propio para poder más o menos que ustedes puedan ir entendiéndolo o lo puedan ir edificando o estructurando ahorita mismo en su propia libreta. Debemos primero identificar las variables. Obviamente mi hipótesis es el modelo de interdependencia implicada mejora el aprendizaje en los alumnos de nivel secundaria. Ya nos percatamos aquí que mi variable independiente es ese modelo estratégico de dependencia implicada. Ajá. Y la variable dependiente es el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, lo que se requiere en estudio es la mejora, ¿sí? A través de este modelo estratégico. Entonces, nos dice, para el enfoque cualitativo, al igual que para el cuantitativo, la recolección de datos resulta fundamental solamente que su propósito en el cualitativo no es medir variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio cualitativo es obtener datos que se convertirán en información. Entonces aquí vamos a checar. Afortunadamente, como es un trabajo de enfoque mixto, puedo ejemplificar tanto la parte cualitativa como la cuantitativa. Entonces, en la parte del ejemplo de la fase 1 cualitativa, pues se utiliza una técnica o instrumento de teoría fundamentada, que señala que incluye generar teoría y realizar investigación social como dos partes de un mismo proceso. Esto está citado por Galeano. Entonces, en la fase 2, que ya sería la cuantitativa, para medir la variable dependiente, que es el aprendizaje de los alumnos, para cada nivel o grado de manipulación, pues comprenderá un grupo de experimento. El primer grupo se le va a denominar como grupo experimental, en el que se aplican las estrategias del modelo interdependencia implicada, y en el otro grupo será el grupo de control, donde no se aplica el modelo, pero en realidad se observa si hay o no una diferencia en la mejora del aprendizaje con respecto al otro grupo. Entonces, con este ejemplo ya pueden ustedes también ir revisando y realizando, ajá, de manera más explícita la información. Entonces, vámonos a la construcción de nuestro instrumento, ¿sí? El instrumento 1 de enfoque cualitativo, que este instrumento me va a permitir explorar y descubrir el ambiente de mis grupos de alumnos,
en el caso de los grupos, ¿no? Con el ejemplo y se va a estar observando y describiendo la reacción de estas estrategias propuestas como parte de la interdependencia implicada, que es el modelo, para comprender los procesos, situaciones, experiencias, identificar problemas e incluso cuestiones favorables en su enseñanza-aprendizaje. Este instrumento me va a permitir observar y analizar los ambientes físicos, sociales, de acciones y de hechos. Ahora bien, en la parte del instrumento 2 del enfoque cuantitativo, aquí vemos que existen tres cuestiones básicas respecto a las variables que deben de ser que deben de considerarse al momento de construir el instrumento: la operacionalización, la codificación y establecer los niveles de medición. Entonces, cuando se construye un instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus dimensiones o componentes y luego de los indicadores y finalmente a los ítems o reactivos y a sus categorías. Entonces, aquí, por ejemplo, en cuanto al enfoque cuantitativo, el instrumento que se va a utilizar es el cuestionario y consiste pues en un conjunto de preguntas de una o más variables a medir. A través de este instrumento se conoce, ya en el ejemplo de mi trabajo, si el estudiante mejora sus aprendizajes, entonces las preguntas que contendrá el instrumento serán ítems cerradas. Tendrán varias opciones de respuesta, se utilizará una escala de actitud, primero porque pues corresponden a instrumentos de carácter cuantitativo que se emplean con el objeto de lograr cierta igualdad en la recopilación e interpretación de datos, y en segundo, pues porque son considerados instrumentos unitarios de medición, donde cada reactivo se integra la escala, examina una área del objeto actitudinal. En este sentido, cada reactivo va a contribuir con una pequeña parte a la medición general de la actitud. Entonces, será ya una escala tipo Likert, que consiste en una serie de ítems o de juicios ante los cuales se va a solicitar la reacción del individuo, ¿sí? Y bueno, esta ya sabemos, es el tipo de escala Likert. Por ejemplo, los criterios son totalmente de acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo. Entonces, si nos damos cuenta, son 5 criterios. Obviamente el puntaje tiene que ser de 1, 2, 3, 4 y de 5, ¿sí? Eso como ejemplo. Bien. La prueba piloto. Esta prueba piloto es parte del modelo del marco metodológico de los proyectos de investigación, de acuerdo con Acuña. Y mientras no se demuestre lo contrario, la medida directa es la que garantiza valores más precisos de las dimensiones consideradas. El instrumento ni la técnica empleada requieren una validación especial de resultados. Es aconsejable asegurar la bondad del procedimiento de medida, incluida la instrumentación mediante esta prueba piloto, según este autor. Entonces, en esta prueba, incluso algunas preguntas pues quedarán abiertas para saber si realmente entiende el contexto de la pregunta, la cual posteriormente será cerrada a los 5 criterios de la escala de Likert. Sin embargo, se hace y es válido para saber si ese ítem se queda o si ese ítem tiene que ser eliminado. Vámonos ahora a la parte de la elaboración del instrumento final. Ya vimos aquí que el enfoque, el instrumento 1 del enfoque cualitativo, a través de la teoría fundamentada y de la observación, como ya lo mencioné anteriormente, pues la obtención de información sobre los modelos de enseñanza-aprendizaje existentes y en específico en el que se basa actualmente la educación, pues se ve de manera, pues ver de esta manera que hay teorías emergentes, ¿no? Hoy en día esta parte de las teorías del constructivismo. Entonces ahorita les estoy hablando un poquito ya de mi tema en específico, que es sobre ese modelo denominado interdependencia implicada, ¿sí? Entonces, para ello, pues utilizaré un formato base digitalizado y propio, donde voy a ir
haciendo anotaciones descriptivas y las interpretativas de las actividades que son parte de las estrategias, ajá, parte de las estrategias o modelo propuesto. Entonces, mi papel en esa investigación como observador, pues es la participación completa que me va a permitir explorar y describir el ambiente de mis grupos y voy a estar observando y describiendo la reacción ante las estrategias propuestas como parte de este modelo que yo voy a aplicar. Y después de toda la revisión teórica y su fundamentación, pues ya se va a aplicar a la enseñanza y aprendizaje de mi grupo de estudio, ¿no? De este caso de los alumnos, ¿sí? Y bueno, el instrumento 2 que es del enfoque cuantitativo, que es el cuestionario, pues aquí el instrumento va a permitir tener una noción general de los aspectos prácticos que se llevan a cabo en la enseñanza del profesor, así como los aprendizajes obtenidos por el propio alumno. Entonces, se considera que se debe conocer si las actividades emprendidas como parte de la estrategia o de este modelo, pues está siendo benéfica y funcional. Esto es ya igual como parte de mi ejemplo, que ustedes también lo pueden utilizar de esa manera. Entonces ya se va a medir si va mejorando el aprendizaje y va incluso a tratar de obtener acercamientos o definiciones ligados ya al modelo, ¿sí? Bien, vamos entonces a la verificación del cumplimiento de los requisitos. Y bueno, ya en esta parte nos dice que de acuerdo a Fernández y Baptista, un instrumento de medición es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que se tienen en mente y sin el cual no es posible clasificar las observaciones. Supo nos dice que para llevar a cabo el proceso de validación de un instrumento se debe de considerar con precisión las fases de la investigación que todo estudio requiere, sea cualitativo o sea cuantitativo. Entonces, esto es indispensable porque de lo contrario, la validez del instrumento no se concluirá con efectividad. Entonces, ya nos damos cuenta que la validez cobra especial atención, como nos dice Escobar y Cuervo, cuando se aplica a diferentes situaciones, de las cuales dos más frecuentes son el diseño, son el diseño de una prueba de nueva creación y la validación de un instrumento. Entonces, aquí también Unali refiere la validez como el grado en que un instrumento mide lo que tiene que medir. Pues sin embargo, sabemos que a veces hay desventaja en una definición de un instrumento porque solo tiene una validez cuando en realidad existen diversas, ¿no?, clases de ellas, las cuales pues tienen un propósito para su diseño y la población objeto de estudio. Entonces, la validación debe corresponder a la elaboración de un diseño propio, ¿sí?, generado por un conjunto de necesidades particulares, entendiendo que para cada necesidad de investigación existe plan propio, ¿sí? Existe un plan propio y por lo que cada instrumento se valida de una forma distinta considerando elementos como la variable a medir, las dimensiones de la variable, los reactivos y la precisión o exactitud que desee conseguir el investigador. Y bueno, pues instrumentos de este trabajo. Por lo anterior, pues es preciso comentar que los instrumentos empleados se clasificaron por categorías de escala, se construyeron a través de la aplicación de fases cualitativas y cuantitativas mediante una validación de contenido de primera instancia y posteriormente mediante la determinación de propiedades métricas pues referidas a la validez del constructo y la confiabilidad, ¿sí? Y pues la validez de contenido se establece a través de la consulta de instrumentos, de la medición de la enseñanza-aprendizaje y pues expertos en el ámbito de la educación, específicamente sobre el aprendizaje avanzado.
la validez de constructo a través del análisis de acuerdo al tipo cuasi experimental. Y así es como llegamos